Buenos días, señores estudiantes. En el siguiente video vamos a ver la teoría de la conducta de los consumidores. Esta unidad nos permite entender cómo asignan el ingreso en función de los distintos bienes que quiere adquirir una persona y cuáles son los criterios para considerar que un bien es normal o un bien inferior. Veremos la teoría de la elección y la teoría de la conducta del consumidor. Una vez revisada esta unidad, el estudiante estará en capacidad de comprender las motivaciones que tiene el consumidor para escoger la cesta de bienes y maximizar su satisfacción. En la teoría de la elección, el supuesto es que el consumidor tiene a su disposición una gran cantidad de bienes y servicios, y para escogerlos tiene en cuenta tres aspectos. En primer lugar, una cesta de bienes, es decir, aquellos que puede comprar con su ingreso. En segundo lugar, un orden de preferencias de estos bienes. Y en tercer lugar, que el consumidor tendrá interés en adquirir más bienes que menos. Sin embargo, existe un determinante dentro de la adquisición de bienes que es la recta presupuestaria. La recta presupuestaria está dada por el ingreso que tiene una persona, y este ingreso le permitirá comprar una determinada cantidad de bienes, de los cuales no puede excederse. La recta presupuestaria está dada por la cantidad de bien A por el precio de A, más la cantidad del bien B por el precio de B. La multiplicación, la suma de estos dos bienes le dará el total de sus ingresos. La recta presupuestaria está dibujada en la diapositiva 7, en la que se puede ver una pendiente negativa, puesto que para adquirir más de un bien necesita renunciar al otro bien. El corte en los ejes de la recta presupuestaria estará dada por el total de ingresos para el precio de cada uno de los bienes. La recta presupuestaria puede moverse, puede desplazarse. Cuando se desplaza hacia la derecha es porque ha aumentado su ingreso y por lo tanto tiene mayor acceso a bienes. Y si se desplaza hacia la izquierda es porque su ingreso ha disminuido y tiene menor acceso a la cantidad de bienes. Pero también puede tener variaciones en el precio. Si es que el precio de un bien aumenta, obviamente el consumidor podrá adquirir menos bienes. Y si el precio de un bien disminuye, podrá adquirir más bienes. En la diapositiva 10 nosotros podemos ver con L2 que el precio del bien alimento ha disminuido y por lo tanto la recta se ha trasladado sobre el eje y hacia la derecha. Mientras que en la recta L3 el precio del bien alimentos ha aumentado y se ha trasladado la recta presupuestaria hacia la izquierda, permitiéndole comprar menos bienes. En la teoría de la conducta del consumidor se considera que los consumidores se comportan de manera racional, intencional y eficiente. Dado que tienen una restricción en el ingreso, compra bienes y servicios que les satisfacen sus necesidades de la mejor manera. Las familias únicamente pueden comprar aquello que pueden pagar y eligen los bienes y servicios que maximizan su utilidad. Para definir la utilidad existen dos enfoques, la utilidad ordinal y la utilidad cardinal. Cuando se habla de utilidad cardinal es como si nosotros pudiéramos medir la utilidad. Es una parte de la teoría de la conducta del consumidor que habla de una medición en útiles de la utilidad que le proporciona un bien a una persona. Tenemos el concepto de utilidad total, que es de la utilidad en general que recibe una persona por el consumo de bienes, y la utilidad marginal, que es la variación de la utilidad total cuando se adiciona una unidad más a su consumo. En la diapositiva 13, nosotros podemos ver el gráfico de la utilidad total en el cuadrante superior, en el cuadro superior, en el que empieza desde cero y tiene una pendiente positiva y aumenta a medida que aumenta el consumo de bienes a medida que aumenta la utilidad total. Y en el gráfico inferior nosotros podemos ver la utilidad marginal, en que va disminuyendo a medida que consume bienes. El consumo de la primera unidad le proporcionará una utilidad grande, el consumo de la segunda una utilidad un poco menor, y esto es lo que mide la utilidad marginal. El otro enfoque, que es el de la utilidad ordinal, lo tenemos en las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia representa el consumo de bienes o dentro de una cesta de bienes que producen la misma satisfacción a lo largo de la curva de indiferencia. Es decir, en el gráfico nosotros tenemos la misma satisfacción en el punto B que en el punto C o en el punto D. Las curvas de indiferencia más alejadas del origen son las que producen una mayor combinación de bienes y por lo tanto mayor satisfacción, y las que están cerca del origen tienen una menor combinación de bienes y le producen una menor satisfacción al consumidor. Por lo tanto, un consumidor preferirá el punto E al punto F, el punto D al punto G.
Recordemos nuevamente que todos aquellos puntos a lo largo de la curva de indiferencia le producen la misma satisfacción. Un punto muy importante dentro de las curvas de indiferencia es recordar que no se pueden cortar. No se pueden intersecar las curvas de indiferencia porque estaríamos diciendo que cuando está en la parte superior el consumidor prefiere la curva U4 y cuando está en la parte inferior prefiere la curva U3. Pero hemos dicho que a lo largo de la curva de indiferencia le produce siempre la misma satisfacción. ¿Cómo se relacionan las rectas presupuestarias y las curvas de indiferencia? Como todas las combinaciones dentro de una curva de indiferencia le producen la misma satisfacción, el consumidor tiene que decidir en qué punto puede maximizar su satisfacción, su utilidad y además en qué curva de indiferencia. Por lo tanto, la curva de indiferencia que va a escoger es aquella que es tangente a la recta presupuestaria. Y en este punto, la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria son iguales. Es decir, la relación marginal de sustitución es igual al precio de A o precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. ¿De qué nos habla la función de demanda marshalliana? En relación con las curvas de indiferencia, la demanda marshalliana nos dice que la maximización de la utilidad tiene que ver con la renta del individuo y suceden cambios cuando hay cambios en el precio. Según Marshall, la riqueza de un individuo estará dada en función de los precios por la multiplicación de los precios de cada uno de los bienes que en total deben ser menores siempre a su riqueza, es decir, a lo que él puede adquirir. En la figura, en la diapositiva 20, nosotros podemos ver la recta original, la R1, con el punto de satisfacción, de maximización de satisfacción en el punto A, que es la curva de indiferencia que le corresponde. Y cuando hay un cambio en la renta, es decir, hay un incremento en la renta, como habíamos dicho antes, la recta presupuestaria se mueve hacia afuera y ahora puede acceder a una nueva curva de indiferencia. Su punto de maximización de satisfacción será el punto C. Para entender el efecto renta y el efecto sustitución, se hace una recta presupuestaria imaginaria en azul y se considera que se accede a la recta presupuestaria, a la curva de indiferencia U1, puesto que habíamos dicho que tiene la misma satisfacción, el punto A y el punto B le producirán la misma satisfacción. Y en este gráfico de la diapositiva 21, nosotros podemos ver que una vez que se ha hecho la proyección de la nueva recta presupuestaria en azul, nosotros podemos entender el efecto renta, que es desde el punto de la curva de indiferencia anterior al nuevo punto de la curva de indiferencia, en este caso desde B hasta C, que era lo que nos había mencionado Marshall. Y la demanda hickesiana nos habla del efecto sustitución, es decir, desde el punto A al punto B. Estamos en la misma curva de indiferencia, pero el consumidor ha decidido la combinación de bienes de B y no la combinación de bienes de A. Los dos le producen la misma satisfacción porque están dentro de la misma curva de indiferencia, pero su combinación de bienes ha variado. Muchísimas gracias.